Hola, buenas tardes, bienvenidos a Malva. Estamos muy contentos y agradecidos de la editorial y a las personas que estuvieron a cargo de la edición de La Vida en Serio por haber elegido este espacio para presentarlo. Así que bueno, le voy a dar la palabra a Astrid de Adrián Hidalgo, que va a hacer un poco la introducción de lo que va a pasar hoy. Esperamos que lo disfruten. Gracias. Gracias, Magdalena. Bueno, buenas noches. Estamos hoy acá reunidos para presentar el primer volumen de la obra completa de Juana Viñosi. Como ustedes saben, Juana Viñosi fue una de las más destacadas poetas argentinas. No quiero ahondar mucho en su biografía porque sé que lo van a hacer Mercedes y Malena, pero bueno, formó parte del grupo de poesía El Panduro en la década del 60. En el 74 se muda a Europa, vive 30 años en Barcelona y en 2004 vuelve a Buenos Aires, a su ciudad natal, donde se relaciona con muchos poetas jóvenes, entre ellos Mercedes Halfon, que estuvo al cuidado de la presente edición, Martín Gambarota, que después también va a estar leyendo poemas. Y bueno, desde Adrián Hidalgo lo que les puedo decir es que Juana Viñosi tuvo un vínculo extenso y muy fructífero con la editorial, desde que en el 2000 se publicó su poesía reunida, La Ley to Ley. Después le siguieron otros libros, como Si alguien tiene que ser después, y Las poetas visitan de Andrea del Sarto. Y también tradujo muchos libros para la editorial, entre ellos uno de nuestras joyas, así de nuestro catálogo, que es El Africano, una novela breve del Premio Nobel de Literatura Leclésio y otros libros de Leclésio también. Ahora, Mercedes les va a contar un poco también qué contiene este primer volumen. No me quiero adelantar mucho, pero primero va a haber una entrevista pública entre Mercedes Halfon, que como les había dicho, estuvo a cargo de la presente edición. Mercedes también es poeta, escritora, periodista, docente, autora de novelas como Vida de Horacio, El trabajo de los ojos, Diario Pinchado, y codirectora de una película, Las poetas visitan a Juana Viñosi, junto a Laura Citarella, también acá presente, que también va a leer. Iba a conversar con Malena Rey, que es editora de Caja Negra, de la editorial, periodista cultural. Y después del diálogo entre ellas va a haber una lectura de una selección de poemas quienes van a leer son Martín Gambarota, también poeta, autor de libros de poesía como Punctum, Pseudo y Relapso Mazangola, entre otros. La también poeta Paula Peiseré, autora de libros como España que Hermosa Eres, Las Afueras, Telepatía y Los Ejemplos. Laura Citarella, como les mencioné antes, cineasta, directora de películas como La mujer de los perros, Las poetas visitan a Juana Viñosi, y Trenkelauken, que era la que quería mencionar. Elegida una de las 10 mejores películas por la revista Cahiers Cinema, así que no es cualquier cosa esto. Y Juan Laxave Borde, sociólogo, crítico de arte y docente, también autor de libros como uno de ellos, Tres personas, Viñosi, Cantón Vivanco, y Liliana Maresca, Una época. Así que les dejo la palabra a Mercedes y Malena. Nací el 21 de septiembre de 1937 a las 0:30 de la madrugada, la hora opuesta a la que nacieron Julio César y Napoleón en la maternidad Pardo de la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Mi padre era panadero, miembro de la FORA, Federación Obrera Regional Anarquista, ferviente partidario de la acción directa, y mi madre, fabriquera, de Máximo Hobsbawm en la calle Gurruchaga, donde había empezado a coser botones a los 8 años con su madre, la capataza, y todas sus hermanas. Fui la primera, decía mi madre, que tuvo su canastilla de recién nacida enriquecida hasta el infinito por las compañeras de mi familia que se dedicaron a prepararme camisetitas y pañales en desmedro de la producción de la fábrica. De hecho, la muchacha que estaba en la cama de al lado, en la maternidad, también se benefició con un ajuar de lujo. Mi madre fue una de las primeras que pudo estar conmigo 3 meses antes de volver a trabajar, leyes de Palacios. Viví hasta los 7 años en el rectángulo formado por las calles Dorrego, Charlone y Rossetti, cambiando 3 casas, la última de pieza, cocina y baño en común con jardín interior, hasta que mi madre decidió que su marido, que sufría el terrible trabajo de noche de los panaderos,
No tenía que volver a viajar a Saavedra y nos mudamos a ese lugar ajeno a mi vida, a mi idea del mundo, donde había calles de barro y zanjas, no habían llegado las cloacas en las que yo me caía. Nunca lo quise, nunca lo querré, nunca lo olvidaré. Antes de ir a clase, iba de tarde. En mi casa nunca se creyó que el sacrificio fuera una virtud. Yo repartía el pan que mi papá traía al mediodía. El sueldo de los panaderos incluía 3 kilos de pan por día y 1 de factura. Así que durante años muchas casas de mi barrio no compraron ni pan ni factura. Yo los distribuía y fue el atisbo, el comienzo de lo que fue la alegría de mi vida, la gente. En cada casa me iban dando cosas para mamá. Perejil, pimientos en aceite, huevos. Jugaba con los chicos de mi edad. Las muchachas mayores me mostraban el prendedor que se habían comprado. Una señora que había sido dependienta de una mercería tenía un cajón lleno de cintas, flores artificiales, una gloria. Esto duró hasta los 13, 14 años. En 1958 le dije a mi secretario de barrio, como siempre creí vivir en el partido, me es difícil recordar años en los que mi vida no girara en torno de él, que quería aprender a ser periodista. En realidad nunca me di cuenta para qué servía y empecé en la hora. Al mes y medio me dieron un sueldo y allí conocí mi primer Olimpo, tal vez el único. El otro fue más igualitario. Algunas de las personas que estaban en esa redacción siguen siendo sostenes y corazón de mi vida, como Andrés Rivera, que me hacía unas preguntas a gritos que eran el mejor anticipo del realismo sucio, y Estela Canto, si estuviera viva. Conocí a Juan Gelman, del que fui amiga durante varios años, a Gorriarena y a nombres que fueron definitivos en mi vida afectiva y aún en mi destino, pero que yo atesoro en silencio. Hice toda la Alianza Francesa, fui a la Dante, quise ser museóloga. Es como si hubiese seguido la carrera de ellos en un bar, de sus amigos, ¿no? Marcelina Jarma, que es como mi hermana, así lo siente, y Andrés Avellaneda también. Viví un año en Córdoba, en esos sueños en los que hay que destruirse. Volví el 24 de noviembre de 1966 en Alpargatas, como dijo mi padre, y te habías ido con zapatos italianos. Eduardo Romano me sacó del pozo y empecé a trabajar en el Centro Editor de América Latina como secretaria de Aníbal Ford. Solo duró un año, nunca logré entrar en la mística del centro, y allí conocí mi último Olimpo. Escritorio por medio trabajaba Beatriz Sarlo, el del medio lo ocupaba Oberdam Caletti, y Beatriz y yo le cantábamos Cielitos Federales. En 1968 firmé mi primera traducción, Jarry, y de ahí hasta hoy sigo en esa profesión freelance donde nada existe, pero finalmente aporta el sueño de la libertad y un poco de audacia en la supervivencia. El 5 de agosto de 1970 me casé con Hugo Mariani. En agosto de 1974, muerto Perón, y ante la idea de vivir en una patria montonera, hoy me doy cuenta de que yo también participé de la idea segura de que iba a ser una patria montonera, nos fuimos a España para hacer ciertos cursos y ver ciertos museos. Llegó primero el Rodrigazo y luego el 76. Fui a la escuela del Louvre, a la Universidad de Perugia, viví meses en varias ciudades. Traducía unas horas y después me dedicaba a empaparme de pintura. Después de 16 años de un total y absoluto silencio, ni cartas, ni teléfono, el de la muerte que yo creía había caído sobre mi vida, en 1990, acunada y con una vida real preparada por la memoria y el corazón de José Luis Mangieri, volví a mi ciudad. Con pocos y saludables desencuentros he recuperado amistades de toda la vida y consigo otras nuevas, vitalizantes y solidarias con las que puedo seguir hablando. Ahora solo espero llegar a tiempo, para siempre, a mi ciudad. Bueno, gracias a todos por estar acá. Esto que acaban de escuchar es un fragmento de Yo, una prosa autobiográfica que Juana Vignosi escribió para presentarse, que se publicó en 1998, en un número bastante consagratorio y emblemático del diario de poesía, en el que varios poetas más jóvenes desmenuzaban sus escritos, le dedicaban ensayos, y ella escribió esta prosa para ahí y también publicó algunos poemas inéditos que nunca reunió en otros libros y que abren justamente la vida en serio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos, Mechi? Hola, Malena.
Bueno, vamos a hablar un poco de este libro. Me es un poco raro hoy estar como en plan de entrevistar a Mercedes y hacer algunas preguntas porque estuve bastante adentro de la producción de este volumen, como que le ayudé un montón a Mercedes y la verdad que me alegra muchísimo que ya exista y que se haya convertido en libro. Así que muchas de las preguntas que le voy a hacer ya conozco la respuesta. Es un poco raro eso, pero bueno, estamos acá para hablar de Juana a casi 9 años de su muerte, para seguir leyéndola entre personas que la admiramos. Seguramente si están acá es porque la leyeron y se sienten atraídos por su obra. Sigue generando bastante fervor, cosa que me alegra mucho que siga sucediendo. Y es una obra que en algún punto sigue siendo bastante actual, me parece, nos interpela, nos conmueve, nos sacude, nos instala una serie de preguntas. Juana Viñosi publicó 10 libros en vida, 11 contando Novísimos, que es el que preparó Mercedes ya como albacea, que salió póstumamente, y un poco no quiso ella armar su obra completa, ¿no? Hubiera podido quizás establecerla ella en vida, pero me parece que prefirió seguir escribiendo y que dejarle esa tarea a alguien tan dedicada como Mercedes. Quería empezar preguntándote un poco, Mer, que nos cuentes cómo está armado este volumen, cuál es la idea de que sean 2, por qué 2, y qué agregados tiene, dónde empieza, dónde termina, cuál es el recorte. Bueno, primero que nada quiero agradecer a todos y a todas por haber venido a estar en esta presentación, por haberse anotado que había que hacer eso y por eso están acá. Quiero agradecerle a Magu Arrupe también, que está por algún lado, y ahí está, veo una mano, por albergarnos para hacer esta presentación. Nosotros en el 2020 hicimos la jornada Juana Viñosi, en ese momento fueron virtuales, pero en ese contexto las hicimos en Malva, ¿no? Malva virtual, y produjimos un dossier muy lindo con fragmentos del archivo que lo hicimos con Magu y estrenamos la película, ¿no? Las poetas visitan online. Y entonces, bueno, le quiero agradecer mucho a Magu, mucho a Astrid también, que hizo posible este encuentro, y a vos, Male, por haber compartido conmigo la creación, la producción, no sé cómo decir, de esta obra completa, por estar también acá presentándolo conmigo en este lugar donde hacías tus famosas charlas con escritores y escritoras, que de algún modo, así como fraudulentamente, me estoy metiendo en la serie de las charlas de Male con escritores, pero bueno, para hablar de Juana, obviamente. Bueno, el libro es la historia, creo que empieza un poco hace bastante, cuando Juana falleció. Desde el principio estaba la idea de, bueno, ahora hay que armar la obra completa. Nosotros en su momento preferimos esperar, hacer otras cosas antes, pero en algún momento ese llamado estaba de armar la obra completa. En un principio nos parecía que podía ser un libro muy largo, ¿no? El principal miedo era que se convirtiera en esos libros como museísticos que no se pueden sacar de la casa porque son un ladrillo. Entonces apareció en una fiesta, ¿no? Se nos ocurrió esta idea de hacerlo en 2 tomos, ¿no? Primero un tomo que de algún modo fuera la poesía más, entre comillas, reciente, ¿no? La poesía que aparecía desde La Ley to Ley, que es la obra reunida que ella publica en el año 2000, está por ahí, que posiblemente es el libro con el que muchos de acá la empezamos a leer, ¿no? Los que la leían en los años 80 leyeron las ediciones de Tierra Firme, pero a partir del 2000, que es cuando, bueno, empezamos a leer y a escribir poesía, estaba en circulación ese, ¿no? La Ley to Ley, que el último poemario, o sea, el poemario que le da el título al volumen, es precisamente La Ley to Ley, que son unos poemas de madurez, ¿no? Donde ella un poco da cuenta de este retorno que ya era inminente a Argentina, y arrancamos con ese libro y termina en el 2019, que es su libro póstumo. Entonces, bueno, es una poesía más reciente, más madura, y bueno, el volumen tiene ese recorte también por una cuestión de generar como un equilibrio con el otro, ¿no? Con el otro volumen que va a venir después y que va a incluir la poesía desde 1960, ¿no? Su primer libro, que es Los Límites, hasta donde empieza este, ¿no? Juana tenía una idea cuando hizo La Ley to Ley de no incluir estos 2 primeros libros, que son Los Límites y Tierra de Nadie, porque le parecía unos libros de juventud, ¿no? Como unos libros
de los que no se sentía tan orgullosa ni le parecía que fueran tan representativos. Y de hecho son unos libros que no se consiguen, ¿no? Los tienen como así coleccionistas únicamente. Entonces, bueno, nos parecía que estaba bueno reservar eso para después, ¿no? Sí, también me parece la idea de que no sea una antología, que justamente estén todos los poemas tal como ella los ordenó, los fue publicando, y también recuperar, por ejemplo, esta edición de Siesta, que no hubiera sido pintada, de 2001, que ya no estaba en ningún lado y hay unos grandes poemas en un pequeño formato acá adentro, y la idea de acercarlos de nuevo creo que tenía que ver también con volverlos de nuevo accesibles y que se los vuelva a leer. Y hay algunas inclusiones, ¿no? Hay algunos paratextos que completan este volumen y hay una serie inédita. Quería preguntarte un poco por eso, que también es como la novedad que trae La vida en serio. Bueno, la serie inédita se llama La escalera de Aracoeli y son unos poemas que están muy escritos como con el mismo espíritu de ese libro que se llama Las poetas visitan a Andrea del Sarto, que son unos poemas en los que ella un poco aparece esa experiencia italiana. Juana todos los veranos del tiempo que vivió en España iba a Roma, iba a Francia, iba a los museos, veía la pintura, estudiaba, le interesaba muchísimo, de hecho lo dice también acá en esto que acabamos de leer, ¿no? Le interesaba muchísimo la pintura renacentista, manierista. Y La escalera de Aracoeli es un poema, una serie de poemas muy breves que retoman un espacio, un lugar de Roma, ¿no? Y son, digamos, informalmente le decimos los poemas italianos, porque forma parte como de esta serie de poemas también muy imbuidos en ese clima de pintura y que al mismo tiempo lo italiano tenía que ver con su origen, ¿no? Sus padres hablaban en italiano, es de algún modo una lengua materna para ella también era traductora del italiano. Hay algunos fragmentos de La escalera de Aracoeli que están en italiano, ¿no? Y me parece una serie que también hay que leerla juntamente con el otro libro y que ilumina también otra zona de su poesía. Y después esto que decías de los paratextos me parece importante porque ahora que va a estar esta obra completa y quizás algunos de los otros libros ya no estén en circulación, cada uno de los libros, La Ley to Ley tiene dos prólogos, uno de Helder y otro de Jorge Laforgue, que son textos muy importantes, ¿no? Y también las contratapas. Juana no es una poeta que haya sido tan estudiada, ¿no? No sé qué poeta fue muy estudiado en Argentina, pero me parece que esos son textos críticos hechos por críticos de poesía, por poetas muy importantes y que no estaba bueno que se perdieran, ¿no? Asimismo las contratapas que fueron saliendo de Martín Gambarota, Martín Rodríguez, Sarlo, ¿no? Textos que para mí está bueno que se vayan incluyendo y que vayan sumándose nuevas lecturas sobre la obra de Juana sin descartar como las anteriores. Sí, la verdad que el trabajo de armar este volumen fue muy minucioso. Cuando se hacen obras así, incluso aunque ya hayan sido publicados los poemas, hay que tomar algunas grandes decisiones, pero después hay que tomar un montón de pequeñas micro decisiones permanentemente. Y la verdad que nos dedicamos con mucho respeto y con mucha sensibilidad también a corregir cada verso, a cotejar la grafía de cómo estaba originalmente. Incluso con La escalera de Aracoeli que había dos versiones que Mercedes revisó. En los poemas de Diario de Poesía, que fueron publicados en el 98, chequeamos uno por uno que no hubieran sido publicados después. Como que hay una cosa muy, muy minuciosa detrás de todo este volumen que me importaba remarcar porque habla también del profesionalismo con el cual Mercedes se está ocupando del archivo de una poeta como Juana. Quería preguntarte por qué optaste por este título, La vida en serio, que va a ser el que tengan los dos volúmenes. No, pensaba que justo mencionábamos esto, que a ella no le gustaban esos primeros dos libros y un poco como decía, bueno, libros de juventud, pero en Los límites en el primer poema hay una frase que a mí me gustaba como para titular el conjunto que dice así: el futuro vendrá con el rostro que le estoy fabricando, ¿no? Dice eso en el primer poema del primer libro, ¿no? Es impresionante como esa visión así como al horizonte de una poeta que estaba muy segura de su poesía, ¿no? Y no sé, siento que de algún modo somos parte de ese futuro y le seguimos fabricando ese rostro. Pero era un título muy largo
y bueno, hubo algunas críticas que tuve que escuchar. Y finalmente apareció en una charla con Clara Muschietti, que es otra poeta muy buena, que no está, pero la vamos a mencionar, apareció este título, La vida en serio, que es un verso, es un título de Mujer de cierto orden, que leyendo, ¿no?, los poemas de ese libro aparece mucho la palabra vida, ¿no? La vida plena, la vida en serio, le entrego mi nombre a la vida que sube, ¿no? Como aparece mucho la idea de la vida en serio y la literatura en serio, ¿no? Como si hubiera un signo de igualdad en eso, ¿no? Juana es una poeta muy de la vida, ¿no? Muy de las pequeñas trivialidades, de las costumbres de todos los días, de los amigos, de la noche, de los viajes, como de la vida intensa, pero no la vida de una poeta excéntrica que, no sé, fuma opio. Entonces es como una vida muy conversada, muy de todos los días, la que aparece, ¿no? Y la vida en serio y la literatura en serio, me parece que eso, como decía antes, ¿no? Como que están igualados, y me parecía que es un verso que la refleja mucho a ella, ¿no? Quería preguntarte un poco por el archivo, por el fondo, Juana Viñosi. Vos dijiste varias veces que Juana no es una poeta que haya tenido demasiada conciencia de la importancia de tener un archivo, de tener sus papeles ordenados. Con Mercedes trabajamos también con el archivo de Tamara Kamensain, y la verdad es que Tamara, todo lo contrario, ¿no? Sabía en qué cajones tenía los manuscritos, en dónde los de sus amigos, en dónde ponía las cartas. Como que Juana por ahí era un poco más caótica, también se mudó de país 2 veces. Pero digo, más allá de todo esto, quería preguntarte un poco cómo está, qué partes tiene, qué disposición le encontraste, y también que hables de, porque a veces decís nosotras o hablas en plural, ¿no? Como si no estuvieras vos sola detrás de todo eso. ¿Cómo es este tema del fondo de Juana hoy? Bueno, hoy, digamos, fue pasando por distintos momentos. Yo también, digamos, cuando recibí esta tarea no tenía mucha idea de lo que era hacer un archivo de un escritor o escritora, o cuáles eran los pasos. Y en ese camino, digo, uso el plural porque me han ayudado muchas personas, ¿no? Como en un primer momento Graciela Golchuk, que es una archivista y filóloga de La Plata que se ocupa de muchos archivos, se sentó conmigo y me explicó cómo se catalogaba, cómo se hacía un Excel, cómo se limpiaba un papel, ¿no? Como que hay muchas tareas propias del archivo que no son estrictamente literarias, ni uno tiene por qué saberlas, ¿no? Entonces fue todo un trabajo de ir aprendiendo, y en ese camino también se fueron sumando otras personas. En el archivo yo trabajo con Lucila Penedo, que es una conservadora fotográfica y que también me acercó un montón de nociones de conservación, ¿no? El archivo de Juana está compuesto por manuscritos, por papeles, digamos, manuscritos propios y ajenos, porque también tiene poemas de otras personas, algunas cartas, muchísimas postales y muchísimas fotografías. Y no tiene manuscritos de libros muy antiguos, ¿no? Como en esto de haberse mudado 2 veces a distintos lados del océano, ella, digamos, debe haber tirado. Yo me imagino que tiró muchas cosas, se perdieron muchas cosas. Los manuscritos que hay son de los últimos libros, ¿no? Los papeles que uno puede encontrar, versos sueltos, ¿no? Desde Si alguien tiene que ser después hasta el presente. Y el trabajo fue un poco, bueno, limpiarlo, ponerlo en guardas adecuadas, porque estaba todo muy, muy desordenado. Hay un concepto de la archivística que es como el principio de procedencia, ¿no? Cuando uno entra en la casa de un escritor y ve cómo tiene sus papeles, cómo tiene su escritorio, eso dice muchas cosas de cómo esa persona escribe, ¿no? Y cuando esa persona no está más, esa escena de escritura, con los papeles donde están, los libros donde están, las anotaciones, te empieza a hablar del proceso de escritura de esa persona, que es algo fundamental para después tomar las decisiones que uno tiene que tomar, porque está lleno de decisiones y dices, bueno, ¿qué hubiera hecho Juana? Bueno, Juana no está, ¿no? Pero bueno, hay un montón de cosas que más allá de haberla conocido, que te pueden dar pista de por dónde, ¿no? De qué manera escribía, de qué manera conservaba o no. Ella no pensó en su futuro en términos archivísticos, porque estaba todo muy desorganizado y porque probablemente no había cartas de Andrés Rivera con el que sé que se escribía, no había cartas con Juan Gelman, no había cartas con Estela Canto, no está eso. Lo que sí está es una poesía en la que es muy importante la idea de la trascendencia. Si alguien, seguramente leyeron Novísimos, está lleno de poemas que piensan en el futuro, en qué va a pasar con su obra,
en ese camino que ella estaba haciendo en la poesía. O sea, sí pensaba en la trascendencia, pero creo que internamente, ¿no? Dentro de la poesía, dentro de su lenguaje poético. Y ahora el archivo está en mi casa, algo que quiero que no pase más, porque tengo un gato y un hijo y es un lío. Igual está todo re bien guardado. No, por favor. Pero todavía no encuentro como la institución que sea la adecuada para que esos papeles puedan ir, ¿no? Está la Biblioteca Nacional, por supuesto, pero las instituciones argentinas muchas veces tienen muchos vaivenes y cuesta, ¿no? Tomar esas decisiones y decir, bueno, listo, lo entrego a este lugar. Pero la idea es que eso sea público y de algún modo lo es. No sé, hace un par de meses vino un investigador de Córdoba, ¿no? Como que, bueno, está eso, ¿no? Si alguien está investigando, me tiene que escribir a mí, lo puede consultar. Sí, algo que siempre también pensamos del archivo es que no se trate de un rescate del pasado, no es que el archivo es algo vetusto, que entonces lo limpiamos y lo rescatamos y lo ponemos en valor, sino que en ese diálogo con el archivo pasa algo diferente, pasa algo nuevo, algo que no existía, no solo la revalorización de ese tiempo, ¿no? Me parece que un poco la idea de que se active o que se siga activando la obra de Juana Viñosi y se la siga leyendo tiene que ver un poco con esta misma idea. Total, y hay algo de las nuevas miradas que se van produciendo, ¿no? Como viene Vanina Colagiovanni a trabajar con el archivo y ella descubre cosas que yo no había descubierto, ¿no? O Lucila Penedo trabajando con las fotografías tiene un montón de certezas de cosas que yo tampoco había pensado, ¿no? Cada persona que viene y se vincula con ese material va produciendo nuevas miradas y de algún modo el archivo está abierto y está vivo y sigue produciendo sentido sobre Juana más allá digamos, de su no presencia ya en este mundo, ¿no? Sí, para no hacer tampoco tan largo esto, quería hablar un poquito más de esta parte europea de Juana, porque en este volumen en particular hay 3 poemarios, o sea, estoy incluyendo la serie esta, La escalera de Aracoeli, que tiene mucho que ver con eso, con el arte, con las visitas de Juana a los museos, ¿no? Ella en el 74 se va a España, dice Laforgue que se instala sin arraigarse, que eso es algo que también lo retoma Vanina Colagiovanni en la biografía que escribió de Juana, que se va a España pero no es tan fácil rastrear si hizo vínculos allá o qué pasó. O sea, básicamente trabajó como traductora a destajo. Y se hacía esos ratos para visitar museos, para concentrarse mucho en la observación de pinturas y para después escribir sobre esos cuadros. En un rato vamos a escuchar algunos de esos poemas, pero quería preguntarte por esos poemas atravesados por el arte, también en relación a sus postales, porque Juana tenía un archivo de postales muy curioso, como que no... Por ahí ella viajaba sola, no viajaba con el marido y en ese momento no se sacaba la gente selfies con los cuadros, ni mucho menos, pero sí se llevaban una postal de recuerdo de esas obras o de esos edificios o de esos paisajes que le habían gustado y hoy son una forma un poco imprecisa de reconstruir o sea, imprecisa en el sentido que no está ella ahí, pero suponemos que pasó por todos esos lugares. ¿Qué podés contarnos un poco de lo que vos llamás también los poemas italianos? Que en verdad hay poemas italianos, o sea, le escribe a varias obras renacentistas, de hecho Andrea del Sarto era un pintor renacentista, pero también habla de pintura bastante más moderna, ¿no? Tiene, no sé, poemas sobre Rothko. Sí, Juana, bueno, vive muchos años en España, 30, y tiene en las fotografías, más o menos en el 79 se corta, ¿no? Esto de que Juana aparezca en fotos y empieza a producir estas postales. Yo traje, las podemos mostrar un poco. Esto es del archivo Juana, dice Fondo Juana Viñosi, P, que es postales 0003. Hay millones, ¿no? Como que ella testifica su paso por los museos a partir de las postales, ¿no? Algunas así como de ciudades, otras de galerías. Y la idea que yo tengo es que ella... Dale, las va mostrando Male. Es que ella todos los veranos se iba a Florencia, se iba a Roma, se instalaba y empezaba a ir a los museos de una forma sistemática y a tomar notas, ¿no? Este poema que está en Las poetas visitan a Juana, a Andrea del Sarto, que es un poema muy largo, muy distinto del resto de su obra, ella establece como una especie de diálogo con este pintor, como el último pintor renacentista y el primero del manierismo,
que es una especie de conversación, ¿no? En la que aparece Juana hablando sobre su vida en bastardilla, como en letra inclinada, y aparece la historia de este pintor Andrea del Sarto, y aparece otra poeta, que es Elizabeth Rowling, y va así como conversando con esta pintura, con la vida de este pintor y la suya, ¿no? Las va haciendo dialogar. Cuando yo la entrevisté en el 2015, me acuerdo que ella me habló de esta cuestión, y ella le preocupaba mucho que sus poemas sobre pintura no tuvieran como una especie de referencia cultural muy como pesada, ¿no? Le importaba que fueran poemas en los que la pintura estuviera viva y se produjera una conversación, ¿no? Entonces ella decía algo así como, para mí es como si la pintura y yo estuviéramos hablando, como si yo tuviera el cuadro en mi casa y lo viera todos los días. Y yo creo que ella producía como eso, ¿no? Producía cotidianidad con esas pinturas, y eso es un poco lo que aparece en estos poemas, ¿no? En Quién hubiera sido pintada, que es el primero que aparece, que es este librito de Siesta, que a la vez fue importante porque es un libro con el que ella vuelve a publicar en Argentina con una editorial pequeña, ¿no? Una de las primeras editoriales de poesía de los años 90, y ella se inserta en ese catálogo con estos poemas con los que ella empieza a mostrar esta beta, ¿no? Más vinculada con la pintura. Si bien tenía su libro Interior con Poeta, ¿no? Que ya ahí, desde el título, lo estaba mostrando. Es uno de sus grandes intereses, me parece, la pintura. Bueno, otro de los ejes así grandes siempre fue la política en la poesía de Juana. Ella venía de una familia anarquista, después, bueno, se empieza a militar en el Partido Comunista, forma parte del grupo El Pan Duro, pero a lo largo de la vida da la impresión de que la política deja de ser una actividad colectiva que la interpela, con la que se quiere involucrar, y pasa a convertirse en algo un poco más parecido a un desgarro. Algo que le genera eso, ¿no? Como una especie de autoexilio. Y quería preguntarte un poco qué podés decir de esto, y leer una pequeña cita de Sarlo, que hace un muy buen perfil de Juana, y dice que la suya es una poesía que coordina con aparente facilidad la densidad cultural y la densidad de la experiencia, cuya primera persona habla desde un saber apoyado en la mezcla original de sensibilidad e historia. ¿No? Que creo que algo de toda esta lectura puede también pasar por acá, la densidad cultural y la de la experiencia, la sensibilidad y la historia. Hay una entrevista donde Juana dice que ella a los 15 años creía que iba a ser la traductora de la República Comunista Argentina, ¿no? Esa era como su idea de ella misma y del futuro, y yo creo que ella rápidamente se da cuenta que eso no iba a ocurrir. Y bueno, está muy claro desde el principio, ¿no? Mujer de cierto orden, el primer poema dice, hace unos días he decidido luchar y la sola idea de la lucha produce un cansancio tan infinito que hasta mis mejores amigos guardan distancia respetuosa, ¿no? En el 67 ella dice que la lucha le genera cansancio, y al mismo tiempo siempre va a estar como esa especie de sensibilidad de izquierda, como lo que dice Beatriz Sarlo, ¿no? Como que ella no abandona nunca como cierta búsqueda, cierto reclamo. En el último libro, Novísimos, hay un poema que dice Señor Presidente, ¿no? Como que sigue siempre como hablando en esos términos, reclamando ciertas cosas, pero desde un lugar que tiene que ver más con la desilusión, con el desgarro. Por eso creo que sigue siendo muy contemporánea, ¿no? Porque, digamos, otras poesías mucho más coyunturales, más como pensadas para la intervención, pasada ese momento, ya no generan el mismo impacto. En cambio, la desilusión nunca pasa de moda, ¿no? Bueno, y la última pregunta, y después vamos a escuchar largamente sus poemas como una forma de evocación también, tiene que ver con esto que decías de que no se desactualiza lo de la poesía de Juana. Quería preguntarte un poco eso, qué implica leerla hoy, cómo se lleva con el paso del tiempo, porque su vínculo con la juventud, justamente desde que ella venía asiduamente de visita a Buenos Aires y empezó a aparecer en las lecturas de poesía a principios de los 2000, era común ver a todos jóvenes y a una señora que entraba un poco después con una camisa muy llamativa y se tomaba un taxi cuando se iba. Como que empezó a aparecer en espacios en los que
era curioso verla y a la vez todos le decían, Juanita, ¿qué haces acá? Vení. Y había algo de fascinación mutua, ¿no? De los jóvenes porque Juana estuviera ahí y de Juana por estar ahí generando algo también. Entonces quería preguntarte un poco cómo es ese vínculo con la juventud y con la vejez, porque la vejez aparece un montón también en los poemas, habla mucho de ella como mujer madura, de la muerte, del paso del tiempo. Sí, o sea, tenía un vínculo con los jóvenes muy, muy fluido, muy constante, o sea, todas sus amigas y amigos eran jóvenes y al mismo tiempo, digo, las relaciones con la gente de su generación creo que eran muchísimo más conflictivas para ella y al mismo tiempo me parece que era una preocupación poética también, ¿no? En la casa de Juana, me acuerdo cuando la desarmamos, había un libro de Diana Henderson, que era una poeta que en ese momento tenía 24 años, ¿no? Y siempre estaba preocupada por qué se estaba escribiendo. Ibas a una lectura de poesía y te preguntaba, ¿y qué estuvo bueno y qué estuvo malo? Y se preocupaba por leer y por conocer y leía los blogs. O sea, no era solamente una cosa de estar con los jóvenes, sino de los lenguajes jóvenes, ¿no? De seguir como nutriéndose del sonido de la poesía de la época. Y al mismo tiempo siento que su poesía, uno puede hacer el ejercicio de abrirla en cualquier lugar, en cualquier libro, y ese poema parece que hubiera sido escrito ayer, ¿no? Como que siento que su poesía sigue teniendo una contemporaneidad muy fuerte, que posiblemente tenga que ver con ciertas marcas de los 60, como esta cosa más coloquial, más narrativa, como sin solemnidad y demás, pero la falta de puntuación, la ¿no? falta de Como puntuación. en Twitter se escribe sin puntuación. Claro, ella fue una precursora de todo eso. Bueno, me parece que eso hace que su lenguaje perviva, ¿no? Y al mismo tiempo, lo que decías de la vejez me parece fundamental porque no es una poeta joven tipo una juventona, ¿no? Como alguien que se hace un peinado moderno, sino que era una poeta que siempre escribía desde su edad, ¿no? Escribía desde los 30, después desde la medianía de la madurez, y su último libro es un libro de la ancianidad, y es muy fuerte leer a una mujer que todo el tiempo se hace cargo de su edad, ¿no? Creo que eso también es muy poderoso de su poesía. Bueno, empezamos con las lecturas. ¿Querés vos explicar quiénes van a leer qué? Vamos a hacer una recorrida por este libro y vamos a leer en el orden en el que aparecen los poemas. Vamos a empezar por La Ley tu Ley, que lo va a leer Martín Gambarota, si quieren pueden ir secándose. ¿Quién hubiera sido pintada?, que lo va a leer Juan Laxageborde. Luego va a pasar, voy por orden. Bueno, leo todos. Después, si alguien tiene que ser después, lo va a leer Malena. Las poetas visitan Andrea del Sarto, Paula Peiseré. Y después vamos a leer Novísimos con Laura Citarella. Está muteado. Buenas noches. La poesía necesita silencio literario. Lo he buscado en destinos de soledad en la miseria, en el bienestar, en la intimidad de la cocina, de pie con una taza a primera hora del día, en la desolación del espejo del baño, en el escenario soñado del mito, el silencio de esas noches de verano en Florencia, envía la mármora después de un concierto entre Bambini y Inface, en el goce del Castagno, en la extranjería, desde el patio de los jazmines hasta Santa Sofía, entre tanto imperio y esmeraldas, siempre el camino de la sangre, o entre los floripondios de Vaux-le-Vicomte. No valen la gloria del arte, la sensibilidad y sus alegrías. Un reconocimiento no buscado, no esperado. He perdido el silencio. En mi fortuna de vida debo combinar estos colores, ponerme un poco de colorete y llevar medias, si la estación lo indica como si no. Porque en cualquier esquina cruzaré un testigo, y por mí y por ellos, porque hay un rumor que cruza y vuelve unos nombres, fotos,
y algunos recuerdos de fiestas con hormigas en las masas, en la ventana de un hotel melancólico y novios. Con los que se tropezaba en la madrugada y tantos papelones y belleza en aquellas décadas que aunque me rodean sus esquelas funerarias y mucha distancia doméstica con algunos, todos sabrán si tenía mala cara al bajar a la calle. Comprar una lechuga se ha convertido para mí en una representación histórica. Paisaje en homenaje a mis jóvenes amigos. Ahora que sigue aquí la dulzura de la noche de mayo, la fiesta del restaurante, el regreso de día, ahora que siguen aquí las hojas de octubre en la calle Pueyrredón, y ya no está mi juventud ni las casas cercanas, que fueron la fiesta de esa juventud, en la que comía con mi primer editor en la casita holandesa, pura arqueología urbana, y él me dedicaba a los libros en nombre de su perro. Me mandaba orquídeas a Galatea, le regalaba a mi padre un disco de La Traviata, y las hermosas actrices que no me dejan visitar en su panteón escribían novelas, se enamoraban de seráficos y se quitaban los pechos para seducirlos. Ahora que la vida aún no me ha quitado la gloria de la noche, la gloria del amanecer, y me ha preservado por un instante de la derrota de la edad, ahora que todavía puedo estar cerca de ustedes, que miran otro paisaje, temo que también otro horizonte. ¿Siguen allí las hojas de octubre en la calle Pueyrredón? Objetos que no se usan, palabras que no se dicen. El techo de los símbolos ha bajado hasta la piedad de no preguntar por el reencuentro. Algún insensato habla del gran proyecto, sentado en una prestigiosa tournette desfondada. Vuelvo a pintar las flores de mi juventud, vuelvo a ver el amanecer sin temor. Ya nunca nadie podrá decirme estas no son horas. Veo amanecer como una mujer, no como una joven temerosa de la ley to ley, el acero de esta luz para una mujer sola que no debe temer sino decidir. Hola, buenas noches. Bueno, ¿quién hubiera sido pintada? Editorial Siesta. 2001 voy a leer 2 poemitas y un otro que estaba inédito. Olimpia, Manet. Me han dicho que soy lo único que una mujer de izquierda llevaría a una isla desierta más un poco de música. La Sidarem, la mano del perverso y triste del amor. No espero a un teórico de la literatura ni a un militante de la izquierda, atrapada por una historia que solo la deja fuera. Solo tendré un señor con queso roquefort, borgoña y alguna charcutería. Me han dicho que hay alguien duro y áspero que no sale después de las 8 de la noche, y los que fueron jóvenes excedidos escriben cartas burocráticas desde Texas. No me visitan los atrapados entre el minimalismo y la narratividad, pero mi suave mano en el muslo las flores que llegan y ni miro, este tributo a la moda española en el mantón y la desvergüenza de mi color plano que por primera vez mira a quien lo mira. Muñeca de cartón me llamó el lúcido Courbet, pero era un hombre de la injusticia y la comuna, que en este cartón no puede entrar. Yo fui como muñeca en mi belleza, muerta en la pose, pero Manet me hizo mirar por primera vez a quien no acostumbraba tener respuesta en la posesión. Ese señor de familia ordenada no esperaba que yo lo mirara.
sin sombras, sin tenues claroscuros. La brutalidad de la luz de frente marcaba el final de su impunidad. Muchachas lúcidas, cultas y agotadas que vendrán detrás de mí. Miren, miren siempre a la cara de los que les rinden homenaje. Cuando este brazo acartonado y plano empezó a levantarse, para horror de los señores y espanto de la pintura oficial, empezaba a quebrarse la discreción que amparaba una clase. Mi cara fue más importante que las flores o las chinelas. Perdón, Juanita. Ahora uno que es sobre un cuadro de Malevich, Caballería Roja. Muy cortito y muy lindo. 1. No pinta el sol sino de la tierra el alma rosa. No pinta hombres sino caballos y el sueño del corazón hacia su frontera. 2. Sobre cada utopía en retirada el cielo se abre para mostrarla a contraluz. Bueno, y hice un poco de trampa porque elegí ese poema a José Luis Mangieri. Por la utopía me llevó a pensar en este poema que es muy lindo y estaba inédito hasta ahora. Había salido en un homenaje a Mangieri, que fue su editor y su amigo desde los años 60. Y el poema Mangieri dice así. El novio de mi tía, como buen muchacho de la época y como el vate nacional, se dedicaba a inspeccionar mercados, de los que volvía él mismo convertido en un mercado. Y solo quedábamos al margen, mi abuela, que no comía comida robada, y nosotros, porque mi padre no comía comida peronista. Mi tía compraba todos los vestidos de la ciudad y me traía constantemente aros con aguamarinas, perlas y rosas de Francia, esa piedra por excelencia del 40, que para su indignación convertían mis alérgicas orejas en repollos. Creo que muchas gallinas del régimen colgaron de esas sensibilísimas orejas. Luego, cada cual según sus capacidades. Creció o envejeció. Pero aquel sueño de sabernos gran potencia, que hasta teníamos oposición recluida, visitada y alimentada en devoto, es una bucólica donde oficiaban mi padre, los coljoses, la Unión de Mujeres Argentinas, la FEDE y el diario Propósitos. Una historia que no quiero explicar ni rescatar, solo consagrar como memoria. Sin ella, los niñitos no comprenderían a sus abuelos, las poetas a sus maestras, y nadie sabría que durante décadas vivimos para cambiar un mundo que fue cambiando sin nosotros, creo. Eso es ¿no decía así? Bueno, que fue cambiando. Lo fue editando, ¿no? Bueno, perdón. Nada, gracias. Después lo podemos ver. No, parece que hay una diferencia. Después lo chequeamos. Sí, después lo vemos. Bueno, ahora vamos a continuar con los 2 libros siguientes, que son Si alguien tiene que ser después, que lo va a leer Malena Rey, y Pau Peiseré, que puedes ir acercándote, sí, que va a leer de Las poetas visitan a Andrea del Sarto. De Si alguien tiene que ser después. El viento del final del verano tarde en el amanecer. Nadie sabe que una mujer que ha entrado en la vejez vuelve a sentir, vuelve a recibir el ramalazo del viento en la alta noche. Al mediodía podrá decir, descubriéndose como antes se ocultaba, a las 4 de la mañana había viento. Ya a nadie desafía, solo a la idea de la derrota. Aunque sé que a veces me escuchan pensando que soy el mausoleo de una generación cuyas reivindicaciones ahogó la dureza de estas décadas y se asombran de que aún emprenda animosa el viaje hacia corazones y lenguajes jóvenes,
siga hablando del color con que vi el mundo y lea con más gusto a unos desconocidos que a viejos compañeros, debo decirles, aprendí hace mucho que no hay nada más patético que la canción del verano, la canción del momento, pasado ese verano, pasado ese momento. Mientras mis colegas escriben los grandes versos de la poesía argentina, yo hiervo chauchas ballina. Señora, me dijo el verdulero, ni anchas ni finas, pura manteca. También me dedico a otras alegrías, la exposición sobre las guerras del brigadier y su época, ni un alma mirando. Afuera la gente pasea al sol en Puerto Madero, sin saber que en esa sala los mapas, las modas, las costumbres, la magnífica sangre que pintó Bernaldo podrían explicarles quiénes son, y estamos solo nosotros, entre ingenuos y snobs, casi todo me ha sido robado. Pero la cocina y sus nobles productos y el viento de tormenta aún sin desatar, entre la brutalidad de las nuevas costumbres sociales y un cierto exceso de papel impreso, tengo yo también un exceso de propiedad desde mi ventana. Este viento de comienzos de la noche y la cúpula del Congreso siguen siendo míos. Ahora que soy nada más que obviedad, una anciana que parece no haber conocido estructura teórica, ahora que he logrado convencer al mundo de que mi vida no supo del vacío ni del golpe despiadado y he construido una historia limpia de intensidad, vuelvo a sonreír ante los ingenuos, como lo hacía aquella muchacha que ya no conozco, segura de la noche y de su poesía. Gracias. Buenas. Bueno, voy a leer el comienzo de Las poetas visitan a Andrea del Sarto, que tiene 3 partes. Esta es la primera parte, que es Que ve la mañera. ¿Cómo no iba a seducirme la nitidez y la pasión domeñada de Fra Bartolomeo? Quedé intocado en una fijeza dura como el aire. Estos florentinos que huyen del drama del patos en su república defendida en las calles, y entonces, maestros, nos olvidamos de la contrarreforma de esa iglesia triunfante y rescatamos la austeridad del mensaje. Pocas caras habrían resistido este pincel obsesivo. Granadas para el poder, flores blancas para la pureza, pavos reales para la eternidad, para calmar a los jerarcas del credo. Lo mío también es trabajosa grandeza. Sigo siendo celebrado como la culminación cuando soy el final. He mirado lo mismo, he hecho creer que veía lo mismo, y puede decirse que lo he repintado. Las caras de mis madonas no tienen virtud. El temblor del perfil, la tersa carnalidad no vista, son de ella, hija de artesano, dura administradora de la economía familiar, no gracia, sino armonía. Por eso fue la cara de la Virgen que gobernó una familia marcada por la muerte. La sombra de Masaccio siempre veló sobre nuestros pinceles. El Francia y yo lo copiábamos hasta que no quedaba un atisbo de luz en la capilla. Este Francia y otros que en el secreto del taller del maestro entendieron que ellos dirían lo que yo callaba, hubiera sido de primera línea en el futuro, pero me tocó este tiempo de flexión.
Hubiera sido el primer innovador porque entendí y gusté de la irrealidad que introducían en nuestra realidad, por haber comprendido que debía morir con mi edad para que sus cuellos sin sentido, sus manos irreales, sus poses insostenibles, rechonchos niños sostenidos por muñecas recalcadas, no les dejaran olvidar que había un guiño para ellos en cada uno de mis cuadros. Último representante de la grandeza, dicen. Yo siempre creí ser el primero, que dislocó suavemente la mano de la Madonna y dejó en equilibrio precario al niño para que los nuevos tiempos no lo sorprendieran ni pudieran guardar su lugar en el panteón que no debía dejar de pertenecerles, para que no fuera invadido lo que hayamos logrado, lejos de mí las exageraciones, cerca de mí, yo, él, sin errores, ataqué como nadie la tradición. Hay un canon de los ojos secretos hundidos, la media sonrisa, ya sé. No hay que confiar en un hombre ni en una mujer de labios finos. Y yo sigo entregada a uno de esos hombres de labios finos que era mi padre. Pero toda esa medida, ¿qué otra belleza la superó? No, por cierto, las empolvadas venecianas ni las ojeras napolitanas, ni el sueño de París en Parma ni su decorativismo. Nunca supiste, Lucrecia, que resumías Toscana, ni mis hermanos, que después de las oscuridades de la noche debían volver a trepar a un andamio al día siguiente y tratar de no caerse. Me tocó cerrar la puerta de la perfección y abrir la de los excedidos, que iban a decir lo que todos callábamos. Bueno, seguimos. Ahora vamos a leer de Novísimos, que es el último libro. Siempre añoramos o inventamos la vuelta al hogar, porque siempre veíamos que era el lugar de la vida inquieta. Platonov, Platonov, qué mal me hiciste. Hace muchos años que estoy enfermo y es por el libro que tú escribiste. Usted no tuvo que volver a la ciudad amada y encontrar otra, donde nadie buscaba aquella inquietud, y el hogar no era como el suyo y el mío, el lugar de combate de los que llegamos tarde, al palacio, al acorazado o a la plaza. Usted me sostiene, pero yo he vuelto a la realidad pavorosa, la que dice: los poetas en los años finales deben sonreír ante las insolencias. Los poetas, al morir, si no se defienden, quedan en las manos que siempre despreciaron. Después de la historia, y ya casi después de mí, hay que volver a escribir. Sacudamos la cabeza, como quien cambia el color y el corte de pelo. Seguir escribiendo. Cuando el lobo ya no muestra las orejas sino la sonrisa, 40 años después me dijo: te recuerdo riéndote en la librería. Seguir escribiendo, sin volver a un lugar en el que ya no estamos, como esa muchacha que ríe intocada en un recuerdo. Jamás pensé que leería este poema en público, por eso puedo escribirlo, sin que se me cierre la garganta ni haga un papelón de lágrimas. A aquellos amigos inmigrantes de mi padre, los recuerdo enseñándome a comer pan con vino y azúcar. Nunca fuimos una casa convencional, sino más bien despreocupada, seguros ellos de que cada uno encontraría su camino. ¿Cómo puedo reprocharles equivocación si no sé a través de qué marañas o jardines avancé, a través de cada piedrita, cada impresentable, si ellos y esa manera desatendida llena de consignas, durísima conciencia,
me trajeron hasta acá. Brindo... está... Brindo por vos, Juanita Vignosi, capaz de animar una mesa, de contar historias intelectuales, históricas y algún chisme del ambiente, pedir comida, preguntar si la ensalada está bien, preguntar ¿vivís lejos? ¿A qué hora se tienen que levantar? De escuchar con respeto y generosidad a los jóvenes y no momificarte cuando te dicen es Juana Vignosi. Por tu capacidad de gustar y amar las vidrieras, las chafalonías, los collares y la noche. La noche que ya solo ella mantiene, todos tienen sueño. Un joven me elogió como nunca. No, a ella no le diría que hiciera el esfuerzo de venir, pero a Juanita sí, ella sale. Juana Vignosi nunca mató a Juanita Vignosi. No tiemblen cuando escuchen lo que voy a decir. La poesía es la palabra de la muerte. No la niega, le da sonido. Habla con ella. Los muertos siempre hablan con los vivos. Piensen en sus padres los hijos, en sus maridos las viudas. Esa palabra eterna atraviesa bóvedas, rencores. Para ninfos mortuorios, rehace los recuerdos. La poesía hace eterno lo que no está, lo que fue. Créanme, hace eterna la muerte. Bueno, y este es el último. Cuando yo esté muerta, un libro va a llevar mi nombre. Se llamará Obra Completa, porque nunca más podré agregar una línea. Y ahí estará mi muy primera juventud, las etapas intermedias, poemas sueltos de un momento de ilusión, la última pasión antes de volver a la verdadera. Se darán cuenta de que este monumento estuvo hecho de grietas que no se vieron, de cariños que nunca olvidó. Crearán un personaje de papel. Después de todo, tal vez solo fui eso, una mujer que solo tomó en serio su compromiso con unas ideas, un hombre y las palabras. Bueno, muchas gracias.